Saludamos a todos nuestros oyentes de Generación Digital. En este nuevo episodio vamos a seguir conversando sobre la economía digital, pero esta vez queremos explorar un poco cuál es el impacto en la educación, no solo en los métodos pedagógicos o herramientas didácticas, sino inclusive en la razón de ser de la escuela y los retos que le plantea la economía digital. Hoy tenemos como invitado al profesor Wilson Bolívar, quien es doctor en educación de la Universidad de Antioquia y es especialista en computación para la docencia, además de licenciado en filosofía. El profesor ha sido docente e investigador por muchos años en los temas del uso de las nuevas tecnologías y nuevas aproximaciones didácticas y pedagógicas que ellas nos posibilitan. Hoy es actualmente decano de la Facultad de Educación. Entonces damos la bienvenida al profesor Wilson Bolívar. Hoy además estamos con ustedes la profesora Natalia Gaviria de la Facultad de Ingeniería y quien les habla, Freddy Duitama. Bienvenidos. Continuando entonces con el programa y con la conversación que hoy tenemos con el decano Wilson Bolívar, queremos motivar primero con algunos hechos muy claves que tenemos y algunas cifras, motivar esa conversación. Mire, leyendo informes de lo que han sido las pruebas PISA, encontramos datos como estos, que en la última década no se evidencia en el mundo entero una mejora en la calidad de la educación. Por ejemplo, en los resultados de las pruebas PISA 2019 se encuentra que el 53% de los alumnos de 10 años eran incapaces de leer y entender un texto en los países de ingresos medios y bajos. Y en los países más pobres esta cifra llega al 80%. También hay otra cifra que dice mucho, que el 40% de la población mundial no tiene acceso a Internet, ¿cierto? Hoy que hablamos pues de la economía digital, de la era digital, y es una cifra bien diciente. Ahora, por otro lado, pues hay una experiencia que viene desde antes de la pandemia, pero que es muy relevante. Hay una cantidad de plataformas internacionales, dígase Coursera, dígase Platzi, etcétera, etcétera, que vienen ofreciendo unos modelos de formación, ¿sí? Y que han tenido una audiencia grande, algunas de ellas ya como empresa pues son muy prósperas, y se han generado muchas expectativas con ellas e incluso ellas se venden como una nueva solución para la educación, ¿sí? Que obviamente es un tema pues, que hay que analizar detenidamente. Y el tercer hecho relevante para iniciar esta conversación es el que todo ya es un lugar común, pero que vale la pena resaltarlo, es que la pandemia dejó al desnudo una realidad. Primero, que no estábamos preparados para usar la tecnología en la educación. Sí, eso tuvimos que hacerlo de una manera, pues, digamos, improvisada. Algunas veces salió muy bien, otras veces no salió tan bien. Y lo otro, pues que también es que se escucha en muchas partes, es que obviamente, aunque las tecnologías nos ayudaron mucho en solucionar el problema durante el confinamiento, también evidenció sus limitaciones. O sea, no podemos simplemente permaneciendo aislados en la casa decir que se va a abocar todo el proceso formativo, especialmente los niños en las escuelas, los más jóvenes, ¿sí? Entonces son tres hechos con los que queremos empezar esta conversación. Dicho esto, pues entonces quiero que la profesora Natalia arranque la conversación con el profesor Wilson. Gracias, Freddy, y gracias, decano, pues por estar aquí en esta conversación con nosotros. Yo creo que este pues es un tema muy interesante y muy pertinente para nosotros como profesores universitarios y en general pues para la sociedad. Yo quiero empezar preguntándole un poco, a ver, hace unos años, cuando el radio se masificó, luego la televisión, digamos, se decía que a través de la radio y la televisión se iba a masificar también la educación. Entonces, por ejemplo, en los 80 teníamos la experiencia de Radio Sutatensa en Colombia. La idea era pues llevar educación a los campesinos y digamos a todos los rincones de Colombia. ¿Cómo ve usted hoy el papel, digamos, de las TIC
en esa masificación de la educación y qué viabilidad le vea que realmente nos ayuden las TIC a llevar la educación a todos los rincones. Gracias, profesora Natalia, profesor Freddy, por la invitación, pero además me parece un tema muy interesante y es de todo mi gusto porque, a ver, cuando estamos metidos en esto de la tecnología pensamos que es un discurso única y exclusivamente del mundo digital de los 80, pero la idea o el deseo de la masificación de los procesos de formación incluso no surgen ni siquiera en el siglo XX ni en el siglo XIX, surgen en el siglo XVI y concretamente con Comenio. A ver, un poco recordando, es que para esa época la gran mayoría de la población era analfabeta. Viene la Reforma Protestante y resulta que la Reforma Protestante lo que plantea es, bueno, necesitamos que todo el mundo se acerque a la Biblia y lea la Biblia porque necesitamos que lleguen directamente al cielo. Hay que hacer lo posible para que todo el mundo lea y lea de la mejor manera y lo más rápido. Y se crea el primer dispositivo realmente tecnológico en términos no de mecánica, sino de dispositivo como tal y en la escuela. Un salón donde se reúnen 20, 30 niños. Entonces lo que pensaban un poco los protestantes es mientras tenemos un niño que se va a demorar con un tutor personal, pues vamos a tener uno solo con 40 personas y está masivamente. Y adicional a eso tenemos este otro dispositivo tecnológico como la imprenta que masifica los libros y por lo tanto acceso al conocimiento. Y la revolución industrial es necesitamos empleados que sean capaces de leer manuales, que sepan capaces de interpretar las máquinas, si bien esa segunda gran oleada que es apoyada por la escuela masivamente, pero que ya introduce una cosa que es muy interesante, y es que la educación a distancia no es del siglo XX, es incluso de finales del siglo XIX, y empiezan los famosos cursos por correspondencia, los libros que llegan a los espacios digitales. Ahora, como lo planteaba Natalia, viene la radio y la televisión, incluso el cinematógrafo, que se constituyen en los espacios que eventualmente van a ayudar mucho a la educación. Un poco con esto que estoy diciendo es que lo que tenemos es que la humanidad siempre ha tenido puestas sus esperanzas en los dispositivos para ayudarnos a pensar. Platón ya lo planteaba. ¿Qué son las máquinas? Las máquinas son extensiones de nuestro cuerpo, son elementos que nos permiten desarrollar acciones. A ver, ese recuento que usted acaba de hacer pues es bien interesante porque da contexto como a la siguiente pregunta que tengo yo acá, o el siguiente tema. A ver, hoy hablamos de la economía digital y se habla como de una nueva revolución económica, así como la revolución industrial, la revolución agrícola, y los teóricos dicen que por supuesto estas revoluciones que arrancan en la economía, después digamos, afectan todo nuestro estilo de vida en todos los ámbitos, en el cultural, en el educativo, inclusive entonces, por supuesto, hay quienes plantean que esto exige mirar las cosas desde nuevos paradigmas, que no podemos seguir mirando las cosas, digamos, con los parámetros y con los conceptos que teníamos antes de que ocurrieran los hechos, y entonces uno encuentra posturas extremas, desde los que dicen que entonces hay que, como se dice, recoger las cartas, barajar de nuevo y repartirlas, o las posturas que se dedican a defender lo que había porque era mejor, ¿cierto? Dentro de ese ámbito, pues se mueven posturas intermedias también. Entonces ya sale la pregunta de la educación. Bueno, con esta revolución de la economía, la nueva economía digital, ¿qué impactos tendrá en la educación? ¿Hasta dónde realmente los cambios deben llegar? ¿O son solo los cambios de forma, pero las preguntas fundamentales sobre la educación siguen siendo las mismas? ¿O nos tenemos que hacer nuevas preguntas? Los sistemas de educación y los sistemas de producción yo creo que se van realimentados. Y una de las cosas que, por ejemplo, en el mundo contemporáneo se avisora permanentemente es que tenemos que pensar en una educación cooperativa, colaborativa, en una educación flexible, en una educación que es capaz de amoldarse a las condiciones de lo que se necesita en ese momento en la sociedad. Entonces ya es el sistema educativo el que se tiene que amoldar a los sujetos.
somos nosotros los que tenemos que plantear las diversas alternativas de aprendizaje para que eventualmente ellos puedan plantearse formas de aprender, pero al mismo tiempo, mire, el sistema productivo, si ustedes se dan cuenta, hoy en día está fundamentado en la idea de la co-creación, en la idea de la ideación, de la innovación. Y a veces yo no innovo solo. Yo muchas veces en lo que llamamos esto de la lluvia de ideas, en los desarrollos colectivos que hacemos se producen grandes procesos de creación muy interesantes. Pero nuestras aulas, por ejemplo, si nos damos cuenta, no están hechas para eso. En la tradicional disposición de las sillas, un estudiante detrás de otro con lo que llamamos sus pupitres o las mesas, sigue conservando un poco la estructura del siglo XIX y mucho más atrás del individuo que aprende en solitario. Y lo que nos está mostrando estos desarrollos tecnológicos, la posibilidad de interconectarnos colectivamente, es que necesitamos aprender todos y de una manera flexible. Ya a principios de la década de los 90 se planteaba, por ejemplo, el concepto de inteligencia colectiva. Aprendemos entre todos, somos un grupo que cada uno está aportando una serie de conceptos y conocimientos. Entonces, necesariamente los sistemas de producción, los sistemas de innovación tendrán que mirarse en un sentido. Aquí es donde estamos fallando, colegas, por una razón muy sencilla, porque el sistema sigue reproduciendo unas formas de educar individualistas, personalistas, cuando lo que nos está exigiendo es la capacidad de crear colectivamente. Decano, yo quiero hacerle una preguntita también, digamos, en torno a eso que usted está hablando, y es lo siguiente. A ver, estamos viendo básicamente que lo que tenemos son herramientas, ¿cierto? Y que la educación puede hacer muy buen uso de estas herramientas precisamente para fortalecer ese aprendizaje colectivo y ese, digamos, ese aprender entre todos. Ahorita hay, digamos, también una tendencia, y mucha gente dice, como decía Freddy ahorita, bueno, la inteligencia artificial va a reemplazar a los profesores. Usted está en una profesión que se va a volver obsoleta dentro de poco, etcétera. ¿Qué hubiera hecho Comenio si hubiera tenido inteligencia artificial en su época? Es decir, ¿cómo utilizaría él la inteligencia artificial no para reemplazar al profesor, sino para apoyarlo en su labor docente? ¿Qué cree usted? No, definitivamente yo creo que hay muchas acciones y muchas actividades que desarrollamos. Soy muy feliz diciendo que soy maestro, que desarrollamos los maestros, que con toda seguridad lo veremos mucho mejor en una simulación computacional, que lo veremos mejor con la robótica, que lo veremos mejor con el desarrollo de tecnologías hápticas, con toda una cantidad de elementos de simulación. Lo que pasa es que aquí es donde se reivindica el papel del maestro y ahí es donde se plantea, primero, tener la capacidad de llevar a sus estudiantes a motivarlos en la creatividad, en la innovación, la inspiración, el direccionar, el elemento ético. Eso es lo que nos redefinirá y nos planteará nuestra participación política, nuestra participación ética en el mundo y cómo no. Y eso sí, bueno, posiblemente también una inteligencia artificial pueda entrar en esas discusiones. Eso es claro también que muchos de los desarrollos en eso y muchos de los pensadores también ya han empezado a hacer reflexiones sobre eso, pero al menos en este futuro muy inmediato, si bien son muy importantes todos estos desarrollos, la presencia del maestro se reivindica es por su capacidad de suscitar la reflexión humanística y la valoración de lo que nos hace humanos, la sensibilidad, las emociones, la solidaridad, el respeto a la vida humana, todas esas valoraciones que todavía creemos que no hace una mano. Decano, obviamente es claro que, por ejemplo, a nivel de la escuela primaria, el uso que se puede hacer de las tecnologías de la información es muy diferenciado del que se puede hacer a nivel universitario, digamos, desde las aproximaciones pedagógicas y didácticas, ¿cierto?
pero a uno sí le llama la atención. A ver, y lo que generalmente a uno le colocan como ejemplo cuando hablan de que de pronto la educación tradicional ha estado perdiendo vigencia y sobre todo ese papel del maestro como transmisor de conocimiento, no de pronto en los otros roles que usted menciona, ¿cierto? Es esto, mire, en muchas plataformas internacionales, las más reconocidas, a usted le ofrecen un curso, digamos, de inteligencia artificial y le ponen como profesor a la persona más reconocida que hay en el mundo en ese tema. Y supongamos que uno es experto en inteligencia artificial, difícilmente va a tener el mismo conocimiento o va a superar que el profesor que ofrece esa plataforma internacional, ¿cierto? Incluso ya hay plataformas que ofrecen especializaciones, hay multinacionales que aceptan esos certificados para efectos laborales, y ya hay algunos casos en algunas disciplinas, no en todas, pero en algunas disciplinas donde ya hay universidades que están ofreciendo sus programas, por ejemplo en nuestro caso que somos informáticos, que ofrecen una maestría o un pregrado en informática, ¿sí? Y te dan el título y es un título que te vale pues alrededor del mundo, ¿cierto? Entonces, la pregunta que a uno le surge, y en alguna conversación pasada que tuvimos con un experto en economía digital, nos decía, mire, así como surgió Uber y acabó en muchas ciudades con el modelo tradicional de taxis y ya es Uber el que presta el servicio, o Airbnb en el tema hotelero, en las universidades y con la enseñanza universitaria puede pasar algo parecido. ¿Es realmente, usted qué opina sobre esa afirmación? ¿Es realmente exacta? ¿Abarca todo el fenómeno de la educación? O sea, quisiera escuchar su impresión al respecto. Sí. A ver, lo que pasa es que aquí hay unas cosas que son muy complicadas porque hacer de adivinos de un mundo tan volátil es muy complejo. Y se lo digo porque hay unas, yo incluso se las muestro mucho a mis estudiantes en clase, hay unos gráficos de Jean-Marc Coty por allá del año 1898 donde mostraba, y se llaman así, el mundo en el año 2000, son preciosas. Donde mostraban un mundo y resulta que cuando vamos a ver soñaba muchas cosas pero que no terminaron siendo lo que él soñaba o lo que él creía, porque terminaron pensándose en ese contexto en específico, en una época específica. Obviamente yo lo que sí creo que es cierto que nos va a obligar como sistema educativo a transformarnos. Yo le abono de las pocas cosas que uno podría decir que hizo la pandemia es mostrarnos, convertir el laboratorio en el mundo en un gran laboratorio, ¿cierto? Porque ningún gobierno, ninguna sociedad se hubiese ido a los extremos de confinar a su población y durante 6-7 meses llevarla a que se encerrara en su casa y tratara de desarrollar todas las actividades que ahora se desarrollan por estos medios. Yo lo planteaba incluso esta mañana con un colega, yo le decía, lo mejor de todo es que estamos en una cultura del cero papel en este momento, en este lugar, en este espacio. No, por más que las autoridades universitarias hubieran hecho un esfuerzo educativo, un esfuerzo todavía, porque es que las transformaciones culturales son lentas, son complejas y la educación precisamente trabaja sobre los postulados de las transformaciones culturales. La cultura no se transforma fácil, pero tienen que ver así como la peste negra trajo transformaciones e implicó la muerte en cierta manera del feudalismo. Y eso permitió las transformaciones en el sistema económico y eso llevado al campo educativo. Lo que hizo la pandemia fue efectivamente demostrarnos que aceleró algo que ya se tenía que hacer, y era la transformación educativa. Nosotros vamos a tener que pensar, yo soy convencido de eso, en programas de formación más cortos. Porque es que es distinto. Cuando Emmanuel Kant en el siglo XVIII, pues claro, era la pretensión del conocimiento universal. El gran teórico, el gran intelectual era aquel que podía abarcar todo el conocimiento, pero si ahora lo que tenemos es que todo está en la nube, todo lo tenemos en Internet, entonces ya no es la acumulación de contenidos, sino el desarrollo de habilidades que nos permitan seleccionar esa información, leerla de manera crítica
y entonces no nos vamos a gastar 5 años para hacer eso. Lo que tendremos que hacer es, en el menor tiempo posible, cómo somos capaces de aprender a seleccionar esa información, adquirir las habilidades necesarias que nos permitan seleccionarla, clasificarla, comprenderla, mirarla críticamente y sobre todo aplicarla. Y eso nos va a llevar a un proceso de aprendizaje totalmente flexible. Y todavía nuestras universidades, todavía nuestros sistemas de educación de básica y media siguen siendo muy rígidos y no nos permiten plantear y entender que nuestra relación con el conocimiento, como es fluctuante, como es constante, como se está moviendo permanentemente, entonces tocará adaptarla a las condiciones. Decano, yo creo que usted trae a colación temas muy interesantes, temas muy importantes. De hecho, pues, por un lado, me parece que es una visión más optimista que la de muchas personas que nos dicen que nuestra labor como profesores va a desaparecer. Yo le agradezco esa posición optimista, pero también es un llamado de atención a nosotros desde nuestro ejercicio de la docencia, de replantearnos un poco entonces cuál es nuestro nuevo rol y más bien cómo podemos hacer un buen uso de esta cantidad de herramientas que tenemos. Personalmente creo que vamos lento y creo que usted también lo dijo en su exposición. En la universidad creo que vamos lentos en general. Hay que ponernos las pilas, pero creo que tenemos sí que replantearnos ese rol como docentes. Como le decía, su exposición me genera muchas más inquietudes y me gustaría pues que tuviéramos más tiempo para hacerle preguntas. Infortunadamente creo que se nos acabó el tiempo de este programa. Creo que de pronto lo podemos invitar a futuro porque yo me quedé con algunas dudas y me imagino que nuestros oyentes también irán a tener algunas preguntas adicionales para usted. Decano, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación a nuestro programa y esperamos de verdad poderlo tener pronto otra vez con nosotros.